Luisa, pues empecemos a dialogar primero desde el espacio de la reflexión a lo que significa y representa el 8 de marzo. Hacíamos un análisis previo el día de ayer, pues planteando primero el que no dentro de nuestra estructura como sociedad mexicana todavía no se termina de entender lo que es el 8 de marzo. Incluso detalles que, digo, yo no juzgo así a la ligera, porque pues justamente debido a que no se conoce a profundidad, no se puede saber la diferencia entre por qué no se debería de felicitar un 8 de marzo, porque no es una fecha en la que se celebre algo, se conmemora un evento bastante trágico a raíz de un incendio en una fábrica de Nueva York, 127 mujeres calcinadas en protesta de derechos laborales, y a partir de ahí es que se da año con año, por eso es internacional, no nacional, el Día de la Mujer. Hoy en nuestro país, en México, Luisa, pues todavía hay una gran deuda del Estado mexicano con las mujeres. Y esto incluye, desde luego, el aspecto fundamental de la seguridad y de poder vivir en plenitud la vida con toda certeza de pues no tener miedo, y esto no incluye en el ámbito solo de la seguridad, sino también en los ámbitos laborales y mucho más. Luisa, ¿cómo llegamos este 2023 a este 8M aquí en México? Pues te agradezco esa primera reflexión. La verdad es que yo también soy de la idea de que si tu tía o tu abuelito te felicita, ¿no?, por el 8M, pues no lo tomes a mal, efectivamente, porque no todo el mundo nació en el seno de una familia revolucionaria, o no todo el mundo está tan metido, digamos, en la conversación más política como para entender de qué va exactamente esta conmemoración. Entonces, bueno, si les felicitan, pues tampoco se trata de agredir, ¿no?, a la gente que no está empapada del todo del tema. Justo llevémosles estas conversaciones también de una forma amable, como nos gustaría que nos explicaran si nosotras o nosotros no tuviéramos idea. Eso me parece un gran punto de partida y muy importante. Como bien dices, esta es una conmemoración internacional porque digamos que la ONU la decretó, que en realidad tendría como base los derechos laborales, pero creo que se ha como adaptado a cada una de las geografías porque cada país tiene una lucha distinta. Particularmente la mexicana es muy compleja porque, como dices, nos atraviesan muchos tipos de violencias, ¿no? Nos atraviesan pues muchas situaciones a las mujeres a lo largo de nuestra vida que implican que hoy estemos demandando que se resuelva esta deuda histórica con nosotras. Sí es la seguridad una deuda que, como bien decías, tiene el Estado mexicano, pero en realidad la tiene la sociedad mexicana con todas nosotras y con todos nosotros, ¿no? En México tenemos brechas educativas, tenemos brechas económicas, tenemos brechas políticas, tenemos brechas de salud importantísimas, ¿no? Por supuesto que el Estado es quien lleva, digamos, la mano, sus políticas públicas tendrían que ser encaminadas a resolver y a cerrar estas brechas, pero sí hay que tener clarísimo que si no participamos todas las personas de la sociedad, nunca se va a resolver. Y yo quiero aprovechar que ahora planteas esto, ¿no?, de cómo llegamos aquí, porque creo que es una pregunta que pocas veces nos hacemos, ¿no? Sí, efectivamente hay que combatir la inseguridad, hay que frenar de manera urgente, tajante y prevenir la máxima expresión de la violencia como es el feminicidio, como es la desaparición, que es un tema también terrible que sucede específicamente en nuestro país. Pero hay que pensar en estas raíces de la violencia, ¿no? Y revisando algunas de las cifras que tiene el INEGI, porque además lo que sí tenemos en México es sobrediagnóstico, ¿no? Siempre tenemos toda la información, pero pocas acciones o poca voluntad a veces para lograr resolverlas. Ahora que Celsin decía de las juezas y los jueces, súper mira las fiscalías, pero también creo a nuestras familias mexicanas, ¿no?, a nuestras comunidades mexicanas. De repente es muy fácil decir, bueno, es que el Estado no nos garantiza, que tendría que hacerlo, por supuesto, la seguridad, pero ¿qué hay de otros espacios que también construyen el Estado, ¿no? No solo el gobierno, sino en nuestras sociedades? La dignidad de las mujeres se va violentando desde que somos muy chiquitas, ¿no?, en los diferentes espacios. Para ponerte un ejemplo, porque yo revisaba precisamente las cifras de violencia sexual, 4 de cada 100 mujeres tuvieron como primera relación sexual una violación. A mí esto me parece un dato así súper escandaloso, ¿no?, que además está medido. El 40% de las niñas dice que tuvo algún tipo de experiencia violenta en lo relativo a lo sexual, y pongo el énfasis en lo sexual porque pues es nuestro cuerpo, ¿no? Es algo que además se relaciona con un montón de otras cosas del desarrollo. En la escuela, en el espacio físico de la escuela, ¿no? Más de la mitad que ha tenido alguna experiencia de violencia sexual en espacios públicos, como lo que tendría que ser un parque o un espacio de recreación. Y bueno, ni se diga de las mujeres que son violentadas
en esta violencia terrible que es la violación en casa. El 90% de quienes hicieron este delito, de quienes son los perpetradores, son personas que debían cuidarles, ¿no? Hombres, tíos, abuelos, primos, y el segundo lugar de violencia, que no es la propia casa, es la casa de un familiar. Entonces, tenemos, digamos, que nuestro cuerpo literalmente está siendo violentado, nuestra mente también, la psicología y, digamos, otras violencias se suman con la edad adulta, como la económica y demás, pero desde que somos muy chiquitas, y esto repercute en nuestra seguridad, en nuestro desarrollo, en nuestra capacidad de mantenernos en la escuela o de generar vínculos, en nuestra capacidad de crianza, ¿no? Creo que hay muchas violencias de las que tenemos que hablar que son literalmente la raíz de nuestra sociedad. Nosotros somos las víctimas, pero los perpetradores son los hombres, ¿no? ¿Por qué los hombres creen que tienen en los círculos más íntimos este dominio? Por supuesto, el tema del espacio público es importante, pero ¿qué pasa en México que vemos a las mujeres como propiedad? Y te regalo ahí otro dato. La violencia en las mujeres, digamos, menores de 49, aumenta cuando son casadas. Hay más violencia cuando te casas que cuando eres soltera o te divorcias, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a las niñas que viven este tipo de violencia. Se asume que son algún tipo de propiedad o de objeto de los hombres. Si le sumas esto a que no hay ningún tipo de desincentivo, es decir, no hay castigo, no se investiga en los ministerios públicos, no se castiga por parte de los jueces, ¿no? Ahí está, pues, este aire de impunidad en México, ¿no? De son algo con lo que podemos hacer lo que queremos y nunca va a pasar nada. Creo que ese chip es el que tenemos que empezar a deconstruir en absolutamente todos los sectores de nuestra población. Digo, yo ponía el ejemplo de un tipo de violencia, pero en general, para que entonces verdaderamente cerremos las brechas. Y me parece que es una conversación, ahora que se habla justo del cambio de paradigma, digamos, desde lo gubernamental, ¿no? De que no sea siempre un tema de quién es más fuerte, sino de la construcción literalmente de paz, de los abrazos, por más que sea una frase muy cliché, yo creo profundamente en ello. Y lo hablaba con una diputada el otro día, ¿no? No sabemos, nadie nos está educando y no se están haciendo acciones para educarnos en el amor, como que nacemos y se nos dice el amor es lo más importante, pues suerte, ¿no? Y ojalá que lo sientas y asumimos que es un asunto de enamoramiento, ¿no? Y justo Ana Francis Moore, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, hablaba conmigo el otro día de esto, de por qué los hombres no aprendemos y las mujeres a amar desde que somos chiquitos, pues porque nadie nos enseña. Y el gobierno tiene como este vicio, creo yo, de decir, híjole, pues es que la enseñanza de esas cosas le toca a las familias. No, las cifras nos indican que ya no es algo que podamos dejarle solo a las familias, porque todas y todos también crecimos con esta violencia patriarcal. Tenemos que entrarle a lo que está sucediendo en los hogares y a reeducarnos en una sociedad que construya paz y que construya amor. Y ahí dejo nomás un dato de una escritora que anda muy de moda y que andamos comentando en varios espacios feministas, que es esta teoría de Bell Hooks, ¿no? Se nos enseña que el amor es una emoción. Y entonces vamos por la vida en México diciendo, no, sí, yo sí tengo amor, yo siento amor por la gente, ¿no? Y el amor no es eso, el amor es una acción. El amor es la decisión de cuidar sin violencia, de ser responsables, de conocer a las personas a nuestro alrededor, ¿no? Y en eso fallamos, creo que todas las personas mexicanas. Por ahí tendríamos que empezar esta conversación para evitar todas las demás cifras que podríamos exponer el día de hoy. Por supuesto, Luisa, nos compartes datos justamente, también la reflexión de que debería de ser a partir de la sociedad, pero ¿qué tal desde el gobierno? En el entendido de que todavía falta año y medio para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluya, me gustaría preguntarte si consideras que hasta el día de hoy se ha logrado por lo menos un gobierno, o ha logrado López Obrador un gobierno feminista, así como hoy se asegura en la conferencia matutina que la 4T ya es feminista. Hace poco también hubo un evento donde participó la diputada federal Amairani Peña en conmemoración justamente del 8M. Ha logrado justamente López Obrador un gobierno feminista, se presume mucho la cifra de él, pues el gabinete paritario, es cierto, no ha habido un gabinete con más presencia de mujeres en la historia del país y sobre todo en puestos de altísima relevancia, economía, educación pública, seguridad pública y demás, incluso el número de gobernadoras, tanto del oficialismo como de la oposición que hoy manejan los estados de la República. ¿Tú crees que con la 4T también ha avanzado ese tema en torno al feminismo, Luisa? Sí, creo que se puede medir desde dos lugares, ¿no? Digamos, si uno se pregunta qué es el feminismo en esencia, yo contestaría es el combate al patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? La violencia
en contra de los territorios y los cuerpos, ¿no? La opresión. Entonces, para mí, cualquier lucha que sea anticlasista y antirracista es una lucha feminista. El combate a la desigualdad es profundamente feminista, ¿no? Entonces, si lo planteamos desde ahí y viendo las cifras, por ejemplo, y las acciones en cuanto a programas de ayuda social, ¿no? En cuanto a apoyos, digamos, transferencias directas para incidir en la vida de la gente, no creo que haya duda, ¿no? O sea, absolutamente todo el mundo lo coincide y ahí están las cifras. Se elevó a rango constitucional, se amplió, digamos, en el tema, por ejemplo, educativo, ¿no? A que no sean los mejores promedios, sino un derecho real de las niñas y los niños a las maternidades que tienen hijas e hijos con discapacidad, a las personas adultas mayores, porque se merecen eso, ¿no? O sea, el apoyo social no es un privilegio que se le da a la gente, es una deuda que estás resarciendo, ¿no? Estás tapando un hoyo que la sociedad en su conjunto está ignorando, porque es nuestra responsabilidad también, para darle dignidad a las personas adultas, porque la independencia económica es dignidad, se traduce en otra serie de derechos, ¿no? Entonces, digamos, desde el lado del combate a la pobreza, y a la desigualdad y al racismo, que es una palabra que no existía en este país, ¿no? Nunca se hablaba de racismo y mucho menos desde las cúpulas. Sí creo que es feminista. Creo que, insisto, porque vemos, o yo me diría el feminismo en ese amplio sentido. Del lado específicamente de la ocupación de mujeres en puestos de relevancia, te diría, en este momento México mejoró en el índice del Foro Económico Mundial, el que hace cada año, que se llama Gender Gap o brecha de género, varios lugares, porque coincidió, no puedo decir que sea, digamos, una correlación forzosa, pero es una casualidad que sin duda hay que notar, que la presencia de más mujeres en espacios de incidencia y de decisión, como bien decías, número histórico de gobernadoras, paridad de género por completo en el Congreso, la mitad del gabinete, además, como bien decías, ¿no? Ciertas secretarías que son muy clave, coincidió con el cierre de brechas en otras materias, como la educativa, que de por sí México ahí va, ¿no? Es decir, logramos que niñas y niños empiecen igual a la escuela, ya que se queden, es un asunto todavía pendiente, pero por ejemplo el tema de salud, creo que también, ¿no? Automáticamente, si tú abres la gratuidad de los servicios de salud y llevas programas como el IMSS Bienestar a los estados, el beneficio va a ser para las mujeres que somos en quienes recaen los cuidados, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que no se nombran feministas, pero que son acciones feministas, ¿no? A diferencia de ser antiderechos de la mujer, o sea, decir, yo no quiero ni que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, pero me pongo un pañuelo, ¿no? Y soy mujer. Es decir, un primer paso muy importante en la historia de la lucha de ocupar puestos de poder de las mujeres sí es literalmente llegar. La otra es que quienes lleguen sean mujeres de izquierda y de lucha y feministas, ¿no? Porque de lo contrario pasa lo que ha pasado en tantos otros países, y está el ejemplo, por ejemplo, paralelo también en México de ¿para qué quieres una mujer presidenta como Giorgia Meloni, como en Italia, si va a ser abiertamente racista y anti-inmigrante? ¿Para qué quieres una Yanina Añez, ¿no? Generando un golpe de Estado, entregando a el intervencionismo tu territorio, luchando contra tus poblaciones indígenas, ¿no? Es decir, el feminismo no necesariamente solo son mujeres, tiene que ver con esta conjunción de factores, digo, por supuesto mujeres es un primer paso, no me malinterpreten, pero tiene que ver con una conjunción de factores que son la lucha al patriarcado, y yo eso sí lo veo. Ahora, creo que el presidente podría tener una comunicación mucho más feminista, ¿no? A veces dice unas cosas que tú dices, híjole, bueno, pues sí es un señor de cierta edad y de cierto contexto, que para muchas de nosotras es brinca, ¿no? Así, cuando dice cosas como que las hijas cuidan a las familias, dices, híjole, pero bueno, al final eso sí es un tema de personaje, y el personaje debe ser menos importante que lo que se implementa como política pública, que es para lo que le votamos y contratamos, ¿no? Claro, o sea, para dejarlo perfectamente claro y establecido, podríamos decir que de alguna manera, sin distinguir entre gobiernos, por supuesto, estrictamente el Estado mexicano, México ha avanzado más desde 2017, 2018 a la fecha para que por lo menos permee en el debate público y avance en una sociedad feminista. No, sin duda. Y digo, creo que es multifactorial, ¿no? Creo que no, es más, creo que la 4T llegó porque la sociedad también llegó a este punto, ¿me entiendes? O sea, López Obrador no hubiera ganado si no hubiera ya este pensamiento y esta necesidad de luchar contra el racismo y el clasismo anterior, contra esta desigualdad y discriminación brutal, ¿no? Creo que como que todo se
se juntó justamente, ¿no? Votamos por un gobierno de izquierda porque eso somos también, ¿no? Esa transformación ya venía, digamos, socialmente, él la encabezó. Entonces yo eso sí, sí lo diría sin duda. Y creo que también es justo decir esto, ¿no? Pues que hay que ver no una historia única de las luchas en nuestro país, sino múltiples luchas. Evidentemente la lucha de las mujeres campesinas, con la lucha de las mujeres del metro, con la lucha de, no sé, ¿no? Todas las luchas, digamos, que hay de mujeres, pues son distintas y van a diferentes ritmos. Ahora se critica mucho este feminismo blanco que justo ocupa espacios, pero no da oportunidad a la lucha mayor que tendría que ser esta como sistémica y estructural. Entonces creo que, por supuesto, estamos en un mejor momento, pero hay pendientes que van a otra velocidad que son súper importantes. Y bueno, ahí pues nada más no dejar de decir que mientras tengamos las cifras de feminicidio que tenemos, que son una bola de nieve de violencia histórica, que tiene que ver justo con hasta modelos económicos, ¿no? Extractivistas de nuestro país y demás que tienen varias décadas, pues no vamos a poder decir 100% que estamos en un momento feminista, ¿no? Hasta que no nos falte ninguna, creo yo, no se puede cantar victoria, pero no por eso hay que dejar de ver las cosas en las que sí se está avanzando y sí se están impulsando. Claro. Ahora, Luisa, hay cierto tipo de congresistas, legisladoras mexicanas, que están dispuestas a que solo un día al año, para ser exactos, pues salga y se muestren los pañuelos morados, pero cuando se muestra el pañuelo verde, hay, o sea, cruz y sacan la iglesia y toda la catedral mexicana. O sea, es un tema que yo creo que no es indisoluble. O sea, muchos han planteado, no se puede tener el morado si no se pasa primero por el verde, ¿no? Y también una frase, pues que a lo mejor puede causar polémica, ¿no? Dentro de ciertos sectores políticos, y es que el feminismo estrictamente es un movimiento de izquierda. Así que cuando tenemos senadoras del PAN, adjudicándose o moviendo dólares por ahí, pues puede resultar confuso o de cierta manera también hipócrita o de cierta manera también oportunista debido a la coyuntura para aprovechar pues los factores con los que irremediablemente nacieron y decir, ¿saben qué? De aquí soy. Sí, no, totalmente. O sea, lo que decías ayer, escuchaba justo en una mesa en los medios públicos alguien que decía que no todos los hombres de izquierda han sido feministas, pero sí todas las mujeres feministas son de izquierda, ¿no? Es como una cosa que como dices, va ligada. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo tiene que ver con un montón de cosas, pero particularmente con esto, ¿no? Con reconocernos como sujetos de derecho y como pues personas con capacidad de independencia y un montón de otros derechos. Entonces, si tú se lo niegas a la mujer, a mí difícilmente, y además como justo, ¿no? Por otros valores que también son sumamente patriarcales, como por ejemplo el religioso, ¿no? Que muchas mujeres argumentan. Y ojo, yo creo y celebro la libertad de religión, pero cuando eso es un impedimento para los derechos de las personas, de comunidades, de mujeres, creo que ya no debe permitirse desde el Estado, ¿no? Y es algo que se usa, además también, tanto la religión como estos disque valores familiares, electoreramente, ¿no? Ni siquiera es que de verdad veamos que sean personas ejemplares que auténticamente tienen esta convicción tradicional, ¿no? De nuestro país. Se utiliza solamente para justo atacar ciertas luchas porque esas luchas cuestionan el status quo de los grupos de élite, ¿no? Y eso es lo que no quieren en realidad. A nadie de esos sectores muy privilegiados le convienen que se emparejen las condiciones para el resto de la población, porque entonces, ¿qué harían con sus privilegios, no? Y creo que eso es parte del enojo y de la conversación que no alcanzamos a cuestionarles a veces o que entre ellas no se cuestionan, ¿no? A mí me da muchísimo coraje ver a estas mujeres diciendo que se merecen que es tiempo de que una mujer sea la presidenta, por ejemplo, ¿no? Muchas de estas legisladoras que han levantado la mano para la presidencia, cuando desde su espacio de poder, que ya es la función pública, nunca han hecho nada por las mujeres, ni de hecho por la sociedad, ¿no? Porque cuando tú pugnas por los no derechos, pues estás fallando, ya sea por desconocimiento, pero el desconocimiento en ese cargo, o por malicia, en ese cargo es negligencia, ¿no? Tú no puedes tomar protesta para un cargo y no hacerte responsable de lo que implica el cargo. Como nosotros en los medios de comunicación, te tienes que hacer responsable de lo que implica estar al frente de un micrófono, también de un espacio de incidencia pública. Y si tú pugnas porque alguien tenga menos derechos
con base en tus propios tabúes o intereses personales, estás siendo negligente y eso en este país además es un delito. Saludos a Sonora. Querida Luisa, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y tus análisis aquí en Sin Máscaras, en esta tu casa, en Los Reporteros MX, para hablar de estos temas que es necesario exponerlo en la agenda pública, por más que a veces haya resistencia. Y hablo en general, tanto en medios de comunicación como a veces la propia audiencia, pero es necesario y ojalá en los próximos 30, 50 años se agradezca como un punto de partida a donde sea que vayamos como nación. Luisa, muchas gracias, querida. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales y sobre todo en La Octava para no perdernos el informativo? Te agradezco muchísimo, pues que así sea, ¿no? Como dices, es difícil para todas las personas que nos digan, estás pensando mal, ¿no? O has pensado de forma violenta siempre. Pero claramente si uno se asoma a la calle, algo no está funcionando. Entonces, como la invitación a que nos abramos todas, todas las personas tenemos violencias a deconstruir muy fuertes, ¿no? Para nosotros, clase media en la ciudad, pues también entender que nuestro privilegio se construye con espaldas de otras personas, ¿no? O sea, todas las personas necesitamos ver cosas. Entonces, pues que no nos asuste, entrémosle verdaderamente a este asunto, es por el bien de nuestras pues futuras generaciones. A mí me encuentran, Manuel, te agradezco muchísimo, digo, aquí cuando me invitas, que es siempre un privilegio, insisto, en La Octava de 2 a 3, es un informativo breve, la verdad que tratamos de hacer como muy informativo justo por la hora y por el tiempo, pero bueno, también estoy en Rompeviento los jueves, varios días en la noche en los medios públicos, ya en espacios como este que me permites tú de más de análisis, y bueno, en redes sociales, @LuigiCantú es mi Twitter, y pues por ahí contesto siempre que alguien me escribe. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. Luisa, un fuerte abrazo del tamaño de Saturno. Estamos en contacto, cuídate mucho. Es Luisa Cantú hablando con nosotros sin máscaras a través de Los Reporteros MX y nosotros continuamos.